Quiero comenzar leyendo una cita de Giorgio Agamben, que es del año 94 y está contenida en el libro Medio sin fin. Como escribió Foucault en una ocasión, somos animales en cuya política está en tela de juicio nuestra propia vida de seres vivientes. El hecho de que vivir en el estado de excepción se haya convertido en la regla significa también esto, que nuestro cuerpo biológico privado se ha hecho indistinguible de nuestro cuerpo político, y que experiencias que tiempo atrás se consideraban políticas hayan quedado confinadas improvisadamente en nuestro cuerpo biológico, y que experiencias privadas se presenten de golpe fuera de nosotros en tanto que cuerpo político. Hemos tenido que habituarnos a pensar y a escribir en esta confusión de cuerpos y lugares, de lo exterior y lo interior, de lo que es mudo y lo que está dotado de palabra, de lo que es esclavo y lo que es libre, de lo que es necesidad y lo que es deseo. Todo esto significado, ¿por qué no confesarlo? Hacer la experiencia de una impotencia absoluta, enfrentarnos una y otra vez con la soledad y el mutismo, allí donde lo que esperábamos era compañía y palabras. La siguiente presentación se organiza a partir de un conjunto de fragmentos que intentan formular claves de lectura para la interpretación del presente. Desde este ángulo renuncia a presentar un discurso unitario o monolítico y quiere reconocerse más bien en los signos intempestivos de un tiempo completamente incierto. No por mera contingencia ni capricho, sino por su completa y radical apertura, esto es, por encontrarnos expuestos a la experiencia oceánica de la más amplia posibilidad. No podría ser otra cosa, en consecuencia, que intentar leer los acontecimientos en su profunda indeterminación y ambigüedad, replicando en la escritura aquello que se nos presenta por delante como la experiencia de una multiplicidad difusa. Esto no impide, sin embargo, que intentemos leer el punto en el que estamos a partir de un ejercicio de estabilización de algunas relaciones tendenciales que nos han fijado a esta experiencia de lo incierto. Este es precisamente el propósito de estos fragmentos. La primera clave de lectura, o el marco de problemas más bien, que me interesa presentar, consiste en la arqueología política del Estado, profundizando especialmente en la función policía y la guerra civil. La emergencia de la pandemia nos ha expuesto a una serie de fenómenos que podríamos identificar como problemas en ámbitos diversos, como la política, la economía y ciertamente la sociedad y la cultura. Tal vez dentro de este complejo conjunto, el aspecto más llamativo sea la figura intensiva del estado de excepción y la policía. Al respecto, muchas de las intervenciones de la mayoría de los pensadores contemporáneos han destacado este aspecto. Basta pensar en la serie de reflexiones polémicas sostenidas por filósofos como Giorgio Agamben o el diagnóstico distópico de Byung-Chul Han. Sin embargo, antes que detenerme a comentar estos trabajos, quisiera más bien profundizar en las claves arqueogenealógicas introducidas por el filósofo francés Michel Foucault en lo relativo a la emergencia del Estado y la función policial. En esta dirección, quisiera iniciar esta conferencia recordando sus reflexiones del año 79 en la Universidad de Stanford, a partir de las cuales se enfatiza un aspecto central dentro de la construcción histórica del Estado, que podría servirnos ciertamente como una clave de lectura para entender el sentido del estado de excepción y la función policía en nuestro contexto. Tal como explica su audiencia, la aparición del Estado moderno obedece a la conjunción de dos cuerpos doctrinales, la razón de Estado y la teoría de la policía. Si el primero intentaba definir la función de un Estado y el buen arte de gobernar, el segundo definirá los objetivos de la actividad racional del Estado, esto es, sus objetivos e instrumentos. Para este último caso, de lo que se trata es de una técnica de gobierno que no hace otra cosa que volver efectiva la herencia pastoral que introduce la inquietud política y secular acerca del gobierno y la conducción de los hombres en el origen de la institución estatal. Teniendo esto en cuenta, en el análisis de Foucault, la policía involucra una función que se extiende a todos los objetos, ámbitos y situaciones donde se ejerce el poder de gobierno. Así como existe una policía de los procesos urbanos, también existe una policía médica y una policía económica. Es policial, por tanto, todo aquello que es capaz de incrementar la fuerza del Estado y contribuir con ello a la composición de un orden. En pocas palabras, cuando de la vitalidad del Estado se trata, la policía, como función política, lo abarca todo, pero desde un punto de vista muy singular. Los hombres y las cosas son contemplados desde sus relaciones, la coexistencia de los hombres en un territorio, sus relaciones de propiedad, lo que producen, lo que se intercambia sobre el mercado. También se interesa por la forma en que viven, por las enfermedades y los accidentes a los que se exponen. Lo que la policía vigila es al hombre en cuanto activo, vivo y productivo. El hombre es el verdadero objeto de la policía.
Al interior de esta genealogía, sin embargo, hay una figura que Foucault nunca analiza de manera sistemática y es el estado de excepción. De todos modos, en su lugar aproxima una serie de reflexiones acerca de la guerra civil, las que podrían sernos de utilidad para pensar su relación con la función policía que acabamos de introducir. En las lecciones reunidas en el curso de la sociedad punitiva, Foucault explica que el Estado, contrariamente a los planteamientos de Hobbes, no nace para poner fin a la guerra, sino para continuarla. Al mismo tiempo, la guerra, esta vez contra Clausewitz, no sería la continuación de la política por otros medios, sino que al contrario, la política sería la continuidad misma de la guerra. En la voluntad de saber dirá, en este mismo sentido, que el poder se define como el nombre que se da a una situación estratégica compleja, compuesta de relaciones y equilibrios inestables entre fuerzas. Lo relevante de esta conceptualización será el carácter relacional del poder, así como las modulaciones en las que se diferencia y estratifica, unas veces como guerra y otras como política. Por ello, entre política y guerra no podría establecerse una clara línea de demarcación. Incluso, Foucault relativiza si acaso convenga o sea posible seguir sosteniendo una tal diferenciación. Dentro de este análisis, la política no sería entonces sino el momento de la pacificación del conflicto intestino que recorre la socialidad. Hay toda una línea de investigaciones historiográficas que luego confirmarán estas tesis, fundamentalmente los trabajos de la historiadora y feminista francesa Nicole Leroux. En cualquier caso, Foucault precisa que cuando pensamos la guerra nunca se trata de la guerra en general, sino del problema de la guerra civil. Como él lo expresa, no la guerra de todos contra todos, sino la de los ricos contra los pobres, los propietarios contra quienes no poseen nada, los patrones contra los proletarios. A partir de esta clave de lectura, que sitúa el problema de la guerra en estrecha relación con la constitución y el funcionamiento del Estado, Foucault extraerá algunas conclusiones relevantes. En primer lugar, dirá que la guerra civil supone determinados enfrentamientos de elementos colectivos y plurales, esto es, fenómenos de grupo, en la medida que no tan solo pone en escena elementos colectivos, sino que al mismo tiempo los constituye. No habría, por tanto, que considerar la guerra civil como aquello que disuelve el elemento colectivo de la vida de los individuos para retrotraerlos a una cierta individualidad originaria, como el planteamiento de Hobbes. Es más bien la guerra la que dispone las fuerzas y sus relaciones recíprocas. En segundo lugar, la guerra civil se produciría al interior del teatro del poder. Esto quiere decir que no es antítesis ni exterior al poder, antes bien se despliega para conservar o conquistar determinadas relaciones de fuerzas, para confiscarlas o transformarlas. Desde este punto de vista, ejercer el poder sería en cierta manera un modo de librar y prolongar la guerra civil. Una segunda clave de lectura a tener en cuenta consiste en recordar aquello que para Michel Foucault significa la gubernamentalidad como forma específica que adopta el arte de gobernar a partir de la emergencia de los estados modernos. En las lecciones reunidas en el curso Seguridad, Territorio, Población, precisará que por gubernamentalidad intenta aludir a tres cosas: el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Sin embargo, a partir de esta definición, Foucault advierte que la constitución de la población como objeto y blanco del poder gubernamental hará de la economía política no tan solo una forma de saber, sino un principio regulador de las prácticas gubernamentales, es decir, que limitará su ejercicio al tiempo que orientará sus operaciones. Desde aquí, el problema de la relación entre vida, poder y política podrá ser leído como aquel de la vida sometida al cálculo económico, como principio a partir del cual se decide cuándo y con qué intensidad intervenir determinados fenómenos, y cuándo aproximar determinadas variables que para producir determinados efectos de realidad sobre los procesos colectivos que recorren un conjunto de vivientes. En el mismo curso, Foucault dirá que aquello que consuma la seguridad es el nacimiento de una técnica política, un proyecto, que se dirige al medio, esto es, una intervención en el punto de intersección de la naturaleza física y la naturaleza humana. Por ello, el objetivo securitario no serán los individuos, sino la población, esto es, el conjunto de los procesos materiales a los que los individuos se encuentran biológicamente ligados. Sin embargo, estos procesos materiales no son sino acontecimientos, procesos aleatorios, que se regularán por medio de técnicas que intentarán dejar hacer, dejar pasar. Dejar que las cosas caminen, permitiendo con ello que un fenómeno propiamente negativo se desarrolle hasta alcanzar su autorregulación. Esta es la misma tesis sostenida, por ejemplo, por Robert Malthus, consistente en integrar una tendencia hasta
un determinado límite. Finalmente, durante una entrevista sostenida el año 77, contemporánea del curso referido, Foucault detallará que el tipo de relación que se establece entre el Estado y la población es la de un pacto de seguridad que establece garantías de resguardo y protección, un Estado que se ve obligado a intervenir cada vez que un acontecimiento singular, excepcional, altera la trama de la vida cotidiana, contemplando ciertamente la excepción y la suspensión de la legalidad. Un segundo campo de problemas que me interesa al menos plantear es aquel sobre la actualidad de la biopolítica, ¿no? Actualidad entre comillas. Luego de haber introducido los principales aspectos genealógicos que conciernen a la guerra civil y la función policía al interior de la constitución del Estado, me interesa retomar las formulaciones de Michel Foucault en relación a la biopolítica. Las primeras referencias al concepto es posible hallarlas en el tránsito que va desde la última sección del curso Defender la Sociedad a la publicación de La Voluntad de Saber, intervalo en el que Michel Foucault consigue estabilizar su descripción de la biopolítica para referirse a la emergencia de un fenómeno inscrito en un conjunto complejo de procesos históricos que hacia mediados del siglo XIX posibilitan que la vida se torne objeto de preocupaciones explícitas del poder, es decir, un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto ser viviente, gracias al cual la vida ingresaría en la historia y el campo de las técnicas políticas. Foucault explica que el fenómeno biopolítico provoca una profunda transformación del derecho político en Occidente, al modificar y completar el antiguo derecho de soberanía, que implica la vida a través de una decisión por la muerte, hacer morir, dejar vivir, con un poder que más bien la protege con miras a orientarla, conducirla y administrarla, hacer vivir, dejar morir. Para Foucault, los primeros objetos de esta biopolítica no serán sino decisiones acerca de las condiciones de vida de un conjunto de vivientes, la mortalidad, la natalidad o las condiciones sanitarias al interior de la ciudad. Por ello, será preciso conocer la vida y sus procesos. La serie de investigaciones anteriores al curso Defender la Sociedad le permitirán advertir que el fenómeno biopolítico no es sino el resultado de una progresiva estatización de lo biológico, a propósito de la emergencia desde el siglo XVIII de un conjunto de saberes y tecnologías microfísicas acerca del comportamiento de los individuos. Sin embargo, se trata de saberes orientados a la normalización y maximización de las fuerzas corporales, aquello que el mismo año en La Voluntad de Saber nombrará como anátomo-políticas. En cambio, la biopolítica hará de la estadística, la demografía y la epidemiología los modos de saber fundamentales a partir de los cuales podrá controlar y anticipar decisiones acerca de las condiciones de vida de una multiplicidad de vivientes. Ya no la vida del cuerpo individuo, sino aquella de la especie. En el curso Seguridad, Territorio y Población, Foucault aclarará que esta multiplicidad es la población. Junto a la biopolítica, explica, la historia moderna verá nacer a un nuevo sujeto, un nuevo ser viviente, compuesto de procesos colectivos que serán necesario conocer, regular, incitar, limitar, administrar, en suma, intervenir en el nivel de las determinaciones de esos fenómenos generales para asegurar su regularización. Así dispuesto, el fenómeno biopolítico posibilitará la proliferación de un amplio conjunto de tecnologías dirigidas no tan solo a intervenir la vida, sino a producirla de manera activa, extendiéndose hacia sus condiciones y procesos. El resultado es que, con la biopolítica, es la existencia misma la que se vuelve objeto del poder, desde el momento en que se cuenta con las posibilidades técnicas y políticas de hacer proliferar y fabricar lo vivo, y no tan solo protegerlo, maximizarlo o regularizarlo. Tenemos entonces que en esta lectura el concepto de biopolítica designa un fenómeno histórico, propiamente moderno, que intenta nombrar una inédita relación entre el poder, la vida y la política. Al mismo tiempo involucra una profunda mutación jurídica y política que se extiende sobre la antigua forma de soberanía hasta la racionalidad del poder y sus tecnologías. En el resumen del curso Nacimiento de la Biopolítica, Michel Foucault dirá que la biopolítica es la manera como se ha procurado desde el siglo XVIII racionalizar los problemas planteados a la práctica gubernamental por los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos como población. La biopolítica, en este sentido, será indisociable del liberalismo como principio y método de racionalización del ejercicio del gobierno, una racionalización que obedece, y esa es su especificidad, a la regla interna de la economía máxima. Sin lugar a dudas, en este análisis del liberalismo es entonces que podría inscribirse el marco general de la biopolítica, como lo plantea al comienzo del curso, entendiendo que lo biopolítico no es el problema de una técnica de gobierno, sino el de una relación problemática entre poder, vida y política.
modulada históricamente según se entiende y practica la política misma. Luego de esta descripción, me gustaría entonces proponer algunas tesis o nudos de problematización en relación a nuestro presente. Si tomamos en consideración estos fragmentos e intentamos leer nuestro presente, es posible establecer algunos contrapuntos. 1. Teniendo en cuenta el modo en que se manifiesta hoy las técnicas de gobierno de la excepción y la pandemia, en primera instancia no habría gestión sobre la muerte, sino abandono. Lo que se gestiona es el contagio para que éste no afecte los procesos económico-materiales de un conjunto de vivientes. Todas las tecnologías políticas contemporáneas tributan a este objetivo. Contrariamente a la categoría de necropolítica, no es una muerte políticamente activa lo que nos enrostra la pandemia. No se trata propiamente de relaciones homicidas, sino de vidas a la intemperie que declinan sin protección ni seguro. Este abandono es capaz de conectar con el significado más tradicional del vocablo bando, esto es, como prohibición bajo amenaza de sanción. Es el terreno más directo del estado de excepción como tecnología contemporánea de gobierno, es decir, sujetos arrojados, abandonados, que al no conseguir capitalizar la existencia y una vez ingresan en el terreno de la transgresión, se vuelven objeto del poder de bando soberano sobre la vida. Un paralaje posible de esta relación diferencial con la que funcionan las tecnologías de gobierno es posible aplicarla para entender la continuidad-discontinuidad entre las revueltas de octubre y la pandemia. Precisamente porque en nuestra actualidad neoliberal el estar en bando implica transitar por una temporalidad diferencial del control, a partir de la cual se verifica que los dispositivos se encuentran social y técnicamente estratificados. Abandono y castigo, hundidos y salvados, protección y exposición son los nombres de las diferencias políticas que nos recorren, mientras el Estado es capaz de mutilar el disenso y la crítica y abandonar a la población a su propia suerte, individualizando con ello la responsabilidad del cuidado sanitario. También es capaz de reforzar la protección de aquellos que siempre han estado protegidos o salvados. Al menos en América Latina, esta dualidad se expresa como estratificación de clase. 2. La premisa de la biopolítica, según la cual el poder soberano toma la vida a su cargo para protegerla, hoy no resulta del todo operativa. La radicalización neoliberal de la economía política desborda la biopolítica como antropopolítica y la desplaza hacia una política de la existencia de alcances propiamente ontológicos, es decir, afianza las mediaciones técnicas de la arcaica relación entre vida y política y la extensión de aquellos procesos materiales que no son sino su condición. En la actualidad es toda la existencia la que se encuentra en peligro, no tan solo la pandemia, sino la depredación de la naturaleza es un buen ejemplo de aquello. No es ello un objeto de racionalización tomada por agente, sino como objeto de valor. Lo mismo ocurre hoy con la población. Las vidas humanas son objeto de valor no en el sentido moral, sino económico. Tal como lo ha planteado Mauricio Lazarato, y lo cito en esto, el capitalismo contemporáneo generaliza la guerra contra los vivientes, pero lo hace desde el principio de su historia porque son objeto de su explotación y para explotarlos debe someterlos. La vida de los humanos, como todo el mundo puede ver, debe someterse a la lógica contable que organiza la salud pública y decide quién vive y quién muere. La vida de los no humanos está en las mismas condiciones porque la acumulación de capital es infinita y si lo viviente con su finitud constituye un límite a su expansión, el capital se enfrenta a él como todos los demás límites que encuentra, es decir, superándolos. Esta superación implica necesariamente la extinción de todas las especies. 3. Desde otro ángulo, el modo seguritario presentado por Foucault al que tributa la biopolítica es aquel agenciado por un Estado más o menos fuerte que ha racionalizado los procesos vitales de la población, tal como lo acabamos de exponer al inicio de esta presentación. Es el dispositivo propio de un Estado liberal o que transita desde la razón de Estado a una gubernamentalidad liberal. Sin embargo, el modo en que el neoliberalismo racionaliza estos procesos y fenómenos es del todo distinto, puesto que el foco no es tanto la población, sino, como hemos visto, el mercado. En este contexto, el estado de excepción no es sino una tecnología política que revela la profunda precariedad de la institución y la autoridad estatal, es decir, constituye un signo de su propia impotencia. Digámoslo de este modo, es la precariedad del orden y la progresiva disolución del Estado producido por los procesos neoliberales lo que podría permitirnos entender la singular intensidad de la violencia y el control sobre las poblaciones,
allí donde la autoridad estatal además se ha vuelto completamente porosa e ilegítima. Hoy el Estado es solo fuerza, y un Estado que solo ejerce la fuerza como forma privilegiada de relación con la población es terrorismo, dispositivo a partir del cual no hace otra cosa que la guerra. Un Estado que no garantiza derechos es solo abandono. Un Estado que abandona a su población es un agente de desintegración social y desorden. La fuerza, en cambio, es solo coacción, un instrumento de regulación de la precariedad del orden. Junto a la desintegración neoliberal del Estado, también se diluyen los marcos de sentido capaces de ejercer las funciones de conducción de una sociedad. En este contexto, el único sentido que este Estado disolvente puede dar es el de una moral específica. En América Latina, esta moral coincide con una retórica cristiana, la mayor parte del tiempo de puño protestante, que impregna la débil gubernamentalidad biopolítica, perdón, arrepentimiento y supremacía masculina, dirigida como violencia contra niñas y mujeres, autoridad y obediencia frente al disenso y la crítica, destino, naturaleza y salvación personal frente a la pobreza y sus problemas concomitantes. El empresario de sí mismo, formulado por Michel Foucault para referirse a la forma específica de subjetivación en que se afianza la gubernamentalidad neoliberal, deviene así homo pastoralis, que no tan solo se conduce a sí mismo por la máxima del rendimiento y el éxito individual, aspecto que es necesario problematizar para advertir su fantasía, ya que no es seguro que los individuos en el tercer mundo efectivamente hayan logrado capitalizarse a sí mismos, sino por el discurso religioso de la naturaleza, la autoridad, la amnesia y el perdón. En Chile, de algún modo, esta matriz discursiva de subjetivación encuentra una afiliación arqueológica en la hacienda y sus sedimentos socioculturales de raíz colonial, a partir del cual se reproducen formas conservadoras y autoritarias de relación social. En la región funciona como el cemento de los fascismos contemporáneos. 4. El estado de excepción, así como las técnicas disciplinarias y policiales, actualizadas tanto en octubre como durante la pandemia, responden a intervenciones securitarias que no se dirigen precisamente a la protección de la vida o a la voluntad de hacer vivir. Más bien es el mercado el que se ha vuelto objeto privilegiado de preocupaciones gubernamentales. En el caso específico de octubre, esta preocupación coincide con el intento de sostener la vitalidad de un orden político completamente subsidiario al funcionamiento del mercado. Por ello, pensadores como Laval y Dartot han señalado que el Estado bajo la gubernamentalidad neoliberal constituye un agente económico, esto es una empresa más. El mercado como el nuevo sujeto del vitalismo capitalista. 5. Respecto a la pandemia, es posible señalar que la correlación de técnicas disciplinarias y discursos biomédicos no operan ni cumplen las mismas funciones que durante el siglo XIX, evidentemente. La retórica gubernamental ha hecho del discurso inmunitario un lugar de autoridad para la gestión de la pandemia y la configuración de una política de la impunidad respecto de sus desastrosas consecuencias. Aquí tributan, por ejemplo, los llamados a los grandes acuerdos nacionales. Sin embargo, este discurso pasa por lo propiamente biomédico para alcanzar el laissez-faire económico. Dicho de otro modo, la gestión gubernamental frente a la pandemia se parece más a una estrategia económica antes que a una de tipo sanitaria. En este caso, lo securitario está dispuesto en la conjunción vida-economía, de tal manera que es el mercado el que se ha vuelto objeto de tratamientos, inoculaciones preventivas y medidas propias de una policía médica. En otras palabras, la inquietud fundamental que ha movilizado las actuaciones gubernamentales no sería propiamente lo que hemos entendido hasta ahora por población, sino los procesos económicos que la recorren. En nuestro presente coexisten dos imperativos que fijan el norte de la seguridad, como sexta tesis: la preservación del orden económico y la contención de un orden político subsidiario, puesto que la conjunción entre ambas es precisamente aquello que define toda la complejidad de lo gubernamental. La higiene y la salud desbordan así la especificidad de su campo discursivo. Foucault ya lo advertía cuando analizaba las técnicas de cuarentena del siglo XVIII. Su objetivo último consistía en sofocar los focos de revuelta en la población. Es decir, se trata de tácticas de guerra. 7. Pese a todo, lo que pareciera que está en juego bajo el actual estado de excepción global es precisamente un principio de organización de la sociedad, paradójicamente como lo contrario de toda socialidad. Una situación tal, como Agamben ha puesto de relieve, no sin ambigüedades, haría imposible la amistad, el amor, entre otras relaciones humanas, pero también la política.
Sin embargo, lo que sí podría persistir, al menos durante un tiempo estrictamente determinado, es la producción y el consumo. El régimen de trabajo telemático ya lo está demostrando. Después de todo, el mercado es un modelo de sociedad, esto es, de individuos que se distancian y compiten entre sí. Pese a todo, la pandemia también nos está mostrando que una vida tal resulta completamente invivible. Nos encontramos extenuados, desorientados, carentes de emociones y por ello de recuerdos. No tenemos afuera y eso vuelve imposible vivir una vida normativa en el sentido dado por Canguilhem. Esto es una vida que encuentra su forma en su continuo modular, en su continua variación y errancia, en su fundamental potencia de invención. La vida capital, en cambio, no es vida que pueda proyectarse para ninguna sociedad venidera. Por esta razón, antes que instituir una condición de clausura, esta situación nos muestra como soñantes de una fantasía de control y productividad total. Pero solo es una fantasía que es posible disolver dislocando su mandato imposible sobre la potencia vital, porque una vida sin potencia es la coincidencia exacta con la muerte. 8 y final. Quizás este sea el mayor peligro al que nos enfrentamos y con ello la disolución de lo común fundado en un principio de socialidad. Por paradójica que resulte esta figura, nos encontramos a campo abierto, en medio de una posibilidad oceánico, paradójico porque estamos en cuarentena, encerrados hace más de 90 días. Sin embargo, y contrariamente a aquellos optimistas que han asegurado que luego de la pandemia nos espera la revolución, o a aquellos pesimistas que nos prometen un totalitarismo digital, lo cierto es que el horizonte está completamente, se ve completamente brumoso. Lo quiero decir sin más preámbulos. En la actualidad no existe una alternativa al capitalismo, así como tampoco existe una alternativa política, otra política, que nos permita enfrentar esta crisis. Reconociendo este hecho, quizás las posibilidades comiencen efectivamente a multiplicarse. Reconociendo el hecho de la urgente necesidad de reencontrar una politicidad indisociable de una ética que nos permita comparecer a nuestra finitud y una relación humanamente descentrada que se atreva a pensar la política más allá de una biopolítica, para reencontrar allí la extensa y desmesurada existencia. Quizá allí descansen las posibilidades de formular un mundo, ciertamente otro mundo.